Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a la sección de segundo bachillerato Historia de España, vamos a hablar sobre el tema 8, la crisis del antiguo régimen en nuestra nación, en España, que comprenderá de 1808 a 1833, que son justo los años que coinciden con el reinado del infame Fernando VII. Bien, veréis que mi odio hacia este señor está bien justificado. Así que sin más, espero que me acompañéis a lo largo de este vídeo, que os guste, que podáis aprender y cultivaros con él. Y sobre todo, si verdaderamente os parece un material de calidad, darle al like, suscribiros, ponerme cualquier comentario que creáis oportuno y darme vuestras de apoyo, que para mí es importante. Me motiva a seguir con estos vídeos que creo que os ayudan. Así que vamos a por ello. Dentro vídeo. Bien, lo primero, aclarar. El ABAU, la selectividad, las pruebas de acceso a la universidad que hay en España, para quien no sea español y esté escuchando este vídeo, tenemos que una pregunta muy importante suele ser la relativa al temario de Historia de España. Y nos suelen preguntar por lo que ellos llaman epígrafes. Pues dentro de esta unidad pueden preguntar la crisis de 1808 y la guerra de independencia, un conflicto fundamental para entender la formación de la España moderna. La revolución liberal, perdonad, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, y el reinado de Fernando VII con sus etapas. Yo a este tema he añadido también la emancipación de los territorios de la América Española, puesto que acontecieron durante el reinado de Fernando VII. ¿Vale? Bien, esta unidad en general es un periodo fundamental que va a marcar el siglo XIX y el destino de la nación española. Así que es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque va a suponer el resquebrajamiento, la ruptura del orden social del antiguo régimen hacia una sociedad más moderna. También se sitúa en un contexto internacional realmente complicado, que es el que originó o provocó la Revolución Francesa. Eh, Así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, una guerra, la Guerra de Independencia de 1808, la cual se ocasionó fundamentalmente por la ineptitud de los gobernantes de nuestra nación, en concreto del rey y de su valido, Manuel Godoy, va a mostrar la crudeza de un conflicto que va a tener tintes civiles y que asimismo va a suponer un hándicap, va a suponer una desventaja para la incorporación de España a el carro de la revolución industrial, porque va a atrasar a España y esto va a hacer que el resto de naciones se le adelanten, tristemente. Consecuencia de esto, a día de hoy las consecuencias todavía se dejan sentir, aunque no lo creáis. Así que empezamos con la crisis originada en el año 1808 y la guerra de la independencia. Bien, la imagen que vemos no es de Carlos IV, del rey Carlos IV, sino de el valido del rey Manuel Godoy, conocido como el Príncipe de la Paz. Godoy va a ser el representante del rey en el gobierno, el que de facto va a tener todo el poder en su mano. Carlos IV, a diferencia de su padre Carlos III, el cual en mi opinión fue el mejor rey de la dinastía borbónica hasta el momento, va a presentar... es un inepto, vamos, un carácter débil, se puede decir de una manera es muy políticamente correcta, pero es un inepto. Es una persona que no está interesada en el gobierno, en su función. Así que si a esto le sumamos a que tenemos en un contexto internacional súper complicado debido a las consecuencias de la Revolución Francesa, no lo olvidéis, el pueblo francés se ha cargado a un miembro de la familia de
los Borbones del rey de España, lo cual sienta un precedente bastante inquietante para los gobernantes. Pues esto es mezclar, fuego y pólvora. Manuel Godoy procede de unos orígenes bastante discretitos. De hecho, empezó siendo un guardia de corps, lo que sería un cuerpo parecido a la Guardia Real actual. Godoy así empieza a hacer carrera. Parece ser que era una persona puesta, con presencia, con don de gentes y con cierta inteligencia social, obviamente. Entonces todas estas dotes le gustaron a la reina y a través de los servicios que Godoy concedió a la patria en el lecho de la reina, pues le sirvieron a Godoy para ascender socialmente. Esto son chismes, cosas que se contaban en la época pero que son reales. Hasta los propios embajadores y diplomáticos lo comentaban. Obviamente no va a haber ningún documento donde se podamos certificar el lío entre Godoy y la reina española, pero vamos, que sí, que lo había. Y esto le sirvió a Godoy para catapultarse y promocionarse socialmente. Tanto que desde 1792 se convertiría Godoy en una de las personas más importantes de España. Bien, Godoy va a ser igual de infame que Fernando VII, pero en menor escala. Porque Fernando VII, aparte, que es malo y mentiroso. Mientras que Godoy, pues, es simplemente un incompetente. Entonces, fijaos. Perdonad si estoy siendo duro, pero es que lo veréis, porque lo digo. Godoy va a ser responsable de vender a España y entregar a España a los franceses, simplemente por su avaricia personal, ya que Francia querrá conquistar Portugal en virtud de el Tratado de Fontainebleau. Bien, me explico. España había participado en un principio, cuando estalla la Revolución Francesa, en una guerra en contra de Francia, la guerra de la Convención se llama. A principio a España le va bien, pero luego Francia nos da pa'l pelo. Así que tenemos que rendirnos ante Francia y hacernos aliados suyos. Bien, Napoleón en estos momentos, en el continente europeo, estaba partiendo el bacalao. Era un general que parecía invencible. En 1805, debido a la estupidez de los franceses, en concreto del almirante francés, Horatio Nelson había destrozado la flota franco-española en el Cabo Trafalgar. Digo debido a la incompetencia francesa porque, desoyendo las órdenes, este almirante decidió ir en busca de la armada inglesa, que era lo que esperaba Nelson. Ya sabéis que los franceses son famosos por su chauvinismo. Y esto fue un error porque le alejó de la costa, que es donde estaban todas las baterías españolas y podíamos haber barrido a la flota inglesa. Y claro, pues aquí la armada en mar abierto de la Royal Navy fue muy superior y finalmente acabó con la armada francesa y española. La española es cierto que se rindió matando y muriendo, ¿vale? O sea, hicieron un buen papel dentro de lo que podían haber hecho. Ojito, ¿por qué España tiene los barcos con Francia? Porque tras perder la guerra de Convención, España se vuelve la superaliada, por obligación, de los franceses. ¿Vale? Godoy se da cuenta de que, ojito, Napoleón es un tío duro, y más con las victorias que está teniendo en Europa. Sin embargo, él piensa que puede manipularle, puede controlarle. Se equivocaba. Napoleón era otro mal bicho. Otro mal bicho igual de inteligente o más. Sí,
o más, yo creo, que Fernando VII. Ojo, que Fernando VII no era tonto. Lo que pasa que era muy maquiavélico. De hecho, tonto no fue porque Napoleón acabó falleciendo exiliado en una isla ahí, en Santa Elena, olvidado del mundo, mientras que Fernando VII falleció siendo rey y en su camita, lo cual tiene mérito, después de todo lo que tuvo que pasar. Esto nos indica de que no era tonto. Bien, entonces España en estos momentos, con Godoy, estaba a merced de lo que los franceses dijesen. Si los franceses bailaban Charleston, España tenía que bailar el Charleston. Si quería la Macarena, pues la Macarena. ¿Vale? Así que Napoleón, consciente de que en el continente europeo no hay nadie que le pueda toser, eh, suena irónico decir esto ahora con el tema de las mascarillas, en plena pandemia del coronavirus. El caso es que va a querer sacarse la espinita de los ingleses, los cuales han destrozado a gran parte de su flota en Trafalgar un año antes. Así que va a decretar un bloqueo continental en noviembre de 1806 contra Inglaterra. ¿En qué consistía este bloqueo? Pues bueno, este bloqueo consistía en coger y aislar económicamente a los ingleses. No vender, no comerciar con ningún bien material con Inglaterra. Esto empezó a funcionar, salvo por una pequeña cosa. Y es que los portugueses se lo pasaron un poco por el forro, porque Portugal había sido siempre aliado de Inglaterra, y siguieron comerciando, siguieron vendiendo productos a los ingleses. Así que como los portugueses estaban ahí haciéndole la puñeta a Napoleón, Napoleón cogió y firmó con España el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807. Muy importante este tratado. En el cual Napoleón mete un gol a España por toda la escuadra y a Godoy. ¿Por qué? Porque convence a Godoy para que, en calidad de aliado, el ejército francés, la Gran Armée, pase por España para invadir Portugal. ¿Por qué no utilizó los barcos? Ay, amigo, porque se había quedado sin barcos y la Royal Navy en los mares era muy superior. Se había quedado sin barcos tras la batalla de Trafalgar. Esto ya huele a azufre, no sé cómo lo veréis vosotros, pero si a mí me viene y me dice un supuesto aliado, que no lo es tal, porque hasta hace nada he estado combatiéndole, y me dice, oye, que déjame pasar por tu territorio, que voy a invadir a este país, ostris, como que no me fío, ¿no? Pero claro, Napoleón era listo y sabía que si no le ofrecía nada a Godoy, no iba a tener ningún tipo de sentido que aceptase de buen grado esto. Así que, ¿qué le va a ofrecer? Pues fijaos, se van a repartir Portugal en tres zonas de influencia, en virtud del Tratado de Fontainebleau. La primera, un reinecito en el norte, en torno a Oporto, la cual se va a dar a la Casa de Saboya, ¿vale? Una casa dinástica italiana, que era un gobierno títere controlado por los franceses, así que pertenecía a Francia. Bien, después, otra zona, conocida como Lusitania, que va a estar dada ¿a quién? A España, ¿vale? Al reino de España, a la corona española. Algo que motivaría el que Godoy pudiese vender el Tratado de Fontainebleau como, esto es un triunfo, así que hay que colaborar con Francia porque ganamos todos. Pero claro, ¿qué ganaba Godoy? Pues Godoy ganaba el reino del Algarve, en el sur. Así que aparte de ser un válido de una potencia, venida menos, es cierto, pero todavía España era una potencia colonial, Godoy se va a convertir, nada más y nada menos, si triunfaban los franceses, que obviamente
se veía que iban a triunfar, en rey, que era lo que quería Godoy. Así que además de inepto era avaricioso, rey del Algarve. Debido a esto, se va a permitir que los franceses penetren en España, armados hasta los dientes, rumbo hacia Portugal. Los franceses, pues bueno, en pocos días van a conquistar Lisboa, la capital. Como consecuencia de esto, la familia real portuguesa tiene que huir a sus posesiones ultramarinas, en concreto a Brasil. Pero, claro, los portugueses, ojo, no se van a entregar así como así. Así que van a crear en torno a las principales defensas, en torno a las principales ciudades, juntas de defensa, con el objetivo de resistir a los envites franceses. Sin embargo, Godoy va a empezar a ver cosas raras. ¿Por qué cosas raras? Ve cosas raras porque entiende que el ejército francés entró con más efectivos de los que verdaderamente serían necesarios para acabar con Portugal. Esto ya es raro. Segundo, porque empieza a ocupar las principales plazas fuertes, que si Burgos, que si Vitoria, que si vamos para Barcelona, que si entramos en Madrid. Esto ya huele mal. Así que Godoy avisa a la familia real, al menos el tío era leal, y les manda a todos a Aranjuez, a los palacios que hay en Aranjuez. ¿Por qué Aranjuez? Pues porque desde Aranjuez, que está al sur de lo que a día de hoy es la Comunidad de Madrid, es mucho más sencillo marchar hacia Sevilla y de ahí poner rumbo. ¿A dónde? Pues al igual que ha hecho la familia portuguesa, poner rumbo a las Américas y huir de España. En caso que los franceses verdaderamente decidan, pues ahora me quedo con España. Claro, esta situación al pueblo llano madrileño no le hacía ni pizca de gracia. Y si a esto le sumamos que Fernando VII, que aquí ya aparece como personaje político, por lo bajinis, junto con sus partidarios, los ferdanistas, empiezan a emitir pasquines. Los pasquines serían como una especie, para que me entendáis, de flyers de discoteca, ¿no? Pero con mensajitos propagandísticos. Como los típicos folletines que te dan cuando hay unas elecciones políticas. Vota PSOE, vota PP, vota Vox, vota Podemos. Y te ponen 4 frasecitas y demás, ¿no? Pues esto es igual. En estos pasquines suelen acompañados de dibujos caricaturescos junto con unas frases simples y repetitivas, porque están enfocados sobre todo para el pueblo llano. Pues estos pasquines que consigue difundir por todo Madrid, inundar Madrid de estos pasquines, aparecen escenas con su madre desnuda, caricaturizada, fornicando con Manuel Godoy, criticando a Carlos IV, a las políticas de Godoy, que España había vendido a Francia, en fin, que España estaba entregada a los franceses de Napoleón, lo cual era cierto. Bueno, finalmente, ¿qué ocurre? Pues que va a provocar, va a financiar un motín, ¿vale? Es decir, una rebelión de la población, del pueblo llano, que incluso Fernando empezó a movilizar a gente del pueblo llano pagada por su bolsillo para que se marchasen a Aranjuez y la liasen pardísima. Un poco como los disturbios que están ocurriendo a día de hoy en Estados Unidos, que vienen antifascistas desde todas las ciudades de América y procedentes de Europa a liarla y a quemar los supermercados y demás, ¿vale? Financiados por no se sabe muy bien quién. Pues aquí sí sabemos por quién están financiados. Están financiados por Fernando VII. Y la lían parda porque empiezan a ir con antorchas al palacio de Godoy a
a intentar trincarle y a matarle, vamos. Godoy se esconde y tiene que aparecer Fernando VII como una especie de pacificador y decir al pueblo, dejadle, dejadle, tal. O sea, fijaos que escenón se monta dramático para conseguir el qué. Conseguir de cara a Godoy y a su padre aparentar que les está salvando el tipo. Así que finalmente, ante esta situación de que el pueblo quería matar a Godoy y lo hubiese matado, ya ves que sí, y Fernando a hacer de intermediario, Fernando va a obligar a su padre a que abdique en su nombre. Carlos IV, viendo la situación, viendo que el príncipe de la paz, es decir, Godoy, estaba en apuros y demás, forzado por las circunstancias, abdica en su hijo Fernando VII. Así que con este plan, el motín de Aranjuez, que ocurrió entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, tenemos que Fernando VII se ha convertido en rey de España, ha conseguido echar a Godoy del poder, porque obviamente Godoy no va a conservar su puesto, y ha conseguido que su padre le ceda la corona. No está nada mal, ¿eh? Bien, claro. Esta situación de ruptura interna entre los miembros de la Casa Real, al único que va a beneficiar es a Napoleón. Napoleón se va a presentar, porque todavía los franceses no han matado a españoles, están ocupando los territorios más importantes de la nación, pero todavía son aliados. Entonces Napoleón se va a presentar como una especie de hermano mayor, de intermediario, para intentar calmar las cosas dentro de la familia real española. Lo que Napoleón quería en verdad era apoderarse del trono. De hecho, pensó, valoró el coger a Fernando VII y casarle con alguien de su familia para así no tener que quitar a los Borbones. Pero al final no le salían las cuentas a Napoleón y prefirió dejar que se matasen entre ellos y simplemente sustituirles. Así que, ¿qué va a hacer Napoleón? Bueno, Napoleón va a hacer algo que es súper curioso y que es de ser un artista maquiavélico. Aparte de malo, obviamente. Que son las llamadas abdicaciones de Bayona de 1808. Bien. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, Napoleón va a coger y a citar a padre e hijo, en concreto a Fernando VII, primero, y que es el rey de España, y le dice, oye Fernando, vamos a ir a hablar para ver qué está ocurriendo en España, porque claro, España era aliada de Francia, no lo olvidemos. En un principio se iban a entrevistar en territorio español, por lo tanto Fernando estaba relativamente tranquilo. Luego Napoleón le pidió entrevistarse más al norte, por Burgos y demás. Esto ya empieza a inquietar a Fernando, pero vale, venga, aceptamos. Y luego ya le pidió entrevistarse en Bayona. Bayona ya es territorio francés. Fernando marcha para allá. Y fijaos lo que hace Napoleón. Napoleón consigue que Carlos IV le ceda sus derechos a la corona española, lo cual tampoco le costó mucho, puesto que Carlos IV ya había cedido sus derechos a Fernando VII tras el motín de Aranjuez. Bien, así que ahora legalmente Napoleón puede decir que Carlos IV le ha cedido
los derechos a reinar en España. Todo esto, obviamente, Napoleón haciendo estrategia de poli bueno, poli malo, entrevistándose con ellos en Bayona, sin que ambos dos lo supiesen. Asimismo, cuando se entrevista con Fernando, le dice, oye, mira, Fernando, que no puede ser esto que le hayas quitado del poder así a tu padre, así que no está bien, tal, devuélvele los derechos. Y Fernando, que ya os dije que era un tío inteligente, pero se muestra aquí más tonto que Napoleón, sin duda alguna, y, aunque también hay que decir, en la breve defensa que haré sobre Fernando VII, que no le quedaba otra, porque estaba, en verdad, era un preso de lujo de Napoleón Bonaparte. Estaba en Francia. Así que Fernando, pues algo que veremos, haciendo gala de una habilidad suya, que es la de tener que tragar incluso con cosas que no le compensa, porque a largo plazo él hará lo que quiera. Es un poco lo que hará con la Constitución de 1812. Si hoy toca liberal, liberal. Si toca absolutista, absolutista. Fernando VII le cede de nuevo los derechos al padre. ¿Qué ocurre? Que el padre, Carlos IV, previamente había cedido los derechos a Napoleón Bonaparte. Así que ahora el rey, ¿quién es? Exacto, Napoleón Bonaparte. Como a Napoleón no le interesaba ser rey de España, pero sí que le interesaba que el reinado estuviese, la corona, estuviese en manos de algún miembro de su familia, se lo va a ceder a su hermano José, el cual, José Bonaparte, se va a convertir en José I, rey de España. Para los españoles, conocido como Pepe Botella. ¿Todo esto qué va a provocar? Pues esto va a provocar un malestar muy grande dentro de la nación española, ¿vale? Y la situación es cada vez más tensa. Empieza a haber enfrentamientos entre aislados, entre miembros de las clases bajas de la sociedad con soldados franceses, hasta que esta olla a presión estallará el 2 de mayo de 1808 en Madrid. ¿Qué ocurre en Madrid? Pues cuando estaban llevándose al infante Francisco de Paula del Palacio Real de Madrid, en ese momento el pueblo empieza a gritar, se llevan al infante, se llevan al infante, porque hay que pensar que la familia real pues estaban presos en Bayona y se los estaban llevando también al infante. El pueblo no sabía qué demonios estaba ocurriendo. Empiezan a dar voces, ¿no? A forcejear con los soldados franceses. Uno de los soldados franceses se pone nervioso, pega un tiro, mata a un paisano. La gente enseguida empieza a salir armada de sus casas con lo que tienen, con tijeras, palos, cuchillos, sartenes. Y se empiezan a pelear con los soldados franceses. Estos combates irregulares empiezan a aumentar en escala hasta que la situación se descontrola y estalla una rebelión como tal en Madrid el 2 de mayo de 1808 contra el invasor francés, que en un principio era aliado y los hechos habían mostrado que de aliado no tenía nada, era un conquistador. ¿Cuál fue la decisión del ejército español? Pues la verdad es que lamentable en ese día, puesto que el ejército español no salió a las calles a defender o a armar al pueblo español, ya que tenían orden desde las altas esferas de la oficialidad del ejército de esperar. ¿Por qué? Porque en un principio los franceses eran aliados. Entonces la confusión era total, no sabían qué hacer. ¿Vale? Sin embargo, hay dos oficiales, los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, aunque creo recordar que Velarde era teniente, no estoy seguro. Bueno, oficiales del ejército español, desobedecen estas órdenes recibidas de no salir. Algunos otros miembros del ejército no pueden quedarse quietos viendo cómo matan al pueblo madrileño.
al cual han jurado defender. Así que van al cuartel de artillería, que el cual se encontraba en aquella época en la zona de la plaza del 2 de Mayo actual, en Malasaña. De hecho, el Parque de Artillería Monteleón, creo que se llamaba, la puerta que hay, la estatua, esa puerta es la original, ¿vale? Y empiezan a armar a la gente, a darle fusiles, a darle pólvora, tal, no sé qué. Ostras, ya la resistencia es mayor, ¿vale? Así que poca broma. Y se atrincheran allí con cañones, empiezan a pegar cañonazos al ejército francés, el cual era invencible y la mejor máquina militar de la época. Pero se demuestra que mueren igual que cualquier otro ser humano. El final de la rebelión es la derrota, obviamente, estaba cantado. Dao y Cibelarde mueren. En su honor se llamarán así a los leones del Congreso de los Diputados, los dos leones que hay, la entrada del Congreso. Y bueno, la represión francesa va a ser brutal. El general Murat, que luego se le ha nombrado mariscal, el cual era yerno de Napoleón, se va a dedicar a... lanza un edicto y dice que cualquier persona, cualquier paisano que lleve un objeto que pueda ser utilizado como arma contra algún soldado francés será pasado por las armas. Claro, se van a dar escenas de que matan a médicos porque llevan bisturí, a costurera porque llevan unas tijeras. Y claro, podían ser usadas para matar a algún soldado francés. Y se producen los fusilamientos del 3 de mayo, al día siguiente. Una represión brutal. Estos fusilamientos tienen lugar en las afueras de Madrid, en la montaña de Príncipe Pío. Así que a partir de aquí, con las reacciones de ayuntamientos tan importantes como el de Alcalá, porque el de Alcalá de Henares, antes que el de Móstoles, lanza un bando llamando a rebelarse contra los franceses. Luego, el más famoso, históricamente, es el de Móstoles, pero el primero fue el de Alcalá de Henares. Y así, poco a poco, estalla una rebelión, la cual se va a extender a distintos puntos de España y se producirá de esta manera el inicio de la Guerra de Independencia. Bien, el gobierno de la monarquía de José I de Bonaparte, a ver, José I de Bonaparte obviamente llega a Madrid en julio de 1808, cuando ya había estallado el tomate de la guerra de independencia, el marronazo. José I a mí siempre me ha caído bien. Eh, ¿Por qué? Porque el pobre hombre era un rey que verdaderamente lo quiso hacer bien. De hecho, recriminó muchas cartas a su hermano Napoleón, el que no se podía gobernar al pueblo español de esta manera, mediante imposición, mediante no respeto a sus costumbres. No respeto a sus costumbres se refería José a que los franceses se dedicaban a expoliar iglesias, porque eran anticatólicos, obviamente, los franceses, a poner en conventos, por ejemplo, caballerizas, en fin. Y esto junto al robo y la falta de disciplina muchas veces de los soldados que se sobrepasaban con las muchachas y tú no podías hacer nada porque claro, te podían acusar de ser antifrancés y fusilarte. Pues esto indignado José I lo denuncia a su hermano en misivas. Lo que ocurre que era imposible que José I pudiese obtener el amor del pueblo español en su mayoría. Así que enseguida empezaron las campañas de propaganda en su contra, llamándole Pepe Botella, porque decían que era un alcohólico y ya, vamos, ya lo estáis viendo en las imágenes. Siempre con trajes, con naipes, es decir, poniéndole todos los vicios malos, el juego, la bebida. Eh,
la guerra de independencia va a tener carácter de guerra civil también, como siempre ha pasado en España. ¿Por qué? Me explico. La inmensa mayoría del pueblo español va a estar a favor del rey Fernando VII, el cual va a vender una imagen de ¡ay, pobrecito, estoy preso en Bayona y lo estoy pasando fatal! Cuando en verdad el tío era un preso de lujo, estaba jugando al billar tranquilamente en el Palacio de Bayona y, en fin, no estaba sufriendo, ni mucho menos. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que había, a pesar de que el pueblo llano, el pueblo de los castizos, ¿no? Van a ser los que apoyen y los patriotas apoyen a Fernando VII y a las juntas de defensa y demás. Lo cierto es que va a haber también otro importante porcentaje, aunque minoritario, de la población española, que van a ser afrancesados, que ven a los franceses como la única solución que tiene el país de avance y de cambio de costumbres y de mejora y de modernidad, ¿vale? Así que va a ser también en esos aspectos una guerra civil también. Bien, así que se van a organizar la mayor parte de las ciudades del país, juntas locales y luego provinciales, que van a organizar la defensa, la resistencia frente al invasor, para que más tarde se constituya una Junta Suprema Central, la cual terminaría disolviéndose en 1810 para constituirse un Consejo de Regencia. Eran las instituciones que debían de velar por la defensa, por la organización de la patria en nombre del rey Fernando VII. Bien, nos metemos ya de lleno en las fases de la Guerra de Independencia de 1808 a 1814. Bien, la primera fase sería la de los éxitos iniciales, la cual va desde junio hasta noviembre de 1808. Éxitos iniciales de las fuerzas españolas, obviamente. El mayor éxito inicial, yo diría que sería el 2 de mayo, puesto que no fue una victoria militar, pero sí una victoria moral, ya que sirvió para que el pueblo español despertase y se rebelase contra el invasor francés. Y después una victoria clara es la batalla de Bailén. En la batalla de Bailén, la cual va a ser una derrota del ejército francés, espectacular esta derrota porque era la primera derrota como tal de la Gran Armée, del ejército napoleónico, algo que sirvió para infundir valor al resto de naciones, los prusianos, austriacos, rusos, ingleses, que estaban en guerra contra los franceses. Nunca había ocurrido una derrota de este ejército y se rompió ese halo de invencibilidad que tenía. Además, fue una victoria por parte del ejército español, con un ejército desorganizado, sin tanta tecnología como el francés, sin tanta instrucción y organización. Pero bueno, lo cierto es que la batalla de Bailén, al general Castaños, quien le ayudó, fue el general Verano. ¿Y quién es este el general Verano? Pues los casi 50 grados que se puede alcanzar en la zona en torno a Bailén, ¿vale? En Andalucía, en pleno verano. Así que esto favoreció que los franceses, no acostumbrados a, a estos calores tan intensos, junto con la colaboración de los vecinos que conocían todos los puntos de agua, todas las fuentes, y actuaron como aguadores con los soldados españoles, permitieron y facilitaron sobre todo la victoria del ejército español. Esta victoria se utilizó obviamente como propaganda y sobre todo provocó que José I abandonase la capital, Madrid. Claro, como Napoleón no se esperaba esta situación, tuvo que coger y decir, se acabó, tomo las riendas yo de la situación y al frente del ejército marchó a España. Y aquí cambiaría la situación.
La segunda fase irá desde, vamos, es la fase del apogeo francés, del dominio francés, con la llegada de Napoleón a España. Iría de noviembre de 1808 a la primavera de 1812. Napoleón desde el principio había subestimado siempre a España y de hecho en sus memorias de Santa Elena, si las leemos en su diario, aparece, él lo refleja. Y dice, mi mayor error no fue Rusia, fue la úlcera de España. Subestimé a los españoles y leemos a un Napoleón humilde y que se da cuenta de su craso error. Eh, Subestimaba a los españoles porque era un imperio venido a menos, sabíamos que era atrasados culturalmente y nuestro ejército la verdad dejaba mucho que desear. Pero claro, subestimó el valor de nuestros soldados y sobre todo de la ciudadanía, de la población civil, la cual cogía, tiraba de manta y trabuco, se echaba a los montes y creaba partidas de guerrilleros, los cuales, amplios conocedores del terreno, iban capturando, asaltando, matando a patrullas, convoyes franceses. Y claro, los franceses no podían contraatacar puesto que eran ataques fantasmas. Atacaban y retrocedían y se marchaban. Así que esto poco a poco fue provocando una sangría en el ejército francés, en la pérdida de recursos, dinero, bienes y servicios, que luego se mostrarían fundamentales para otros frentes de batalla cuando la suerte de la guerra cambió para Napoleón, como por ejemplo en Rusia. Sin embargo, en estos momentos las cosas... Es cierto que Napoleón había sufrido un varapalo, no él, pero sí su ejército en Bailén, pero claro, cuando llega Napoleón va de nuevo a entrar en Madrid por Somosierra, creo recordar, donde ordena una carga de los lanceros polacos frente a las baterías españolas, la cual fue una pérdida, fue una estupidez, porque provocó la pérdida innecesaria de hombres, pero ha entrado en la épica militar. Y de nuevo entra a Madrid, donde pone a su hermano como títere, que en verdad quiere gobernar Napoleón en nombre de su hermano. Zaragoza y Gerona caerán en poder de los franceses. Zaragoza, después de unos combates espectaculares, donde eh, van a dejarse ahí la piel, nunca mejor dicho. Con Zaragoza, con el general Palafox defendiendo la ciudad, pero finalmente cae. Y Andalucía va a ser ocupada prácticamente en su totalidad, salvo Cádiz, y esto es muy importante, puesto que Cádiz no es ocupada. ¿Por qué? Porque le une a la península una pequeña lengua de tierra, es prácticamente como una especie de ínsula, y marítimamente, como Francia no tenía flota tras el desastre de Trafalgar en 1805, va a estar protegida por la Royal Navy, la cual le va a dar productos, materiales, munición, le va a reponer de hombres y demás para que Cádiz aguante el asedio al cual los franceses le sometió con sus distintas baterías. Claro, no caer Cádiz, aquí es donde se van a hacer fuertes, por así decirlo, todos los miembros políticos de las juntas de defensas, ¿no? De la nación. Y aquí se elaborará en 1812, en marzo de 1812, el día de San José, la Constitución Española de la Pepa, la primera constitución de la historia de nuestra nación, que tuvo una trascendencia histórica brutal. Bien, dentro de los guerrilleros que os he hablado hace nada, unos minutos, los más destacados serían eh, jefes de guerrillas tan bravas como el navarro Francisco Espoz y Mina. Seguro Espoz y Mina hay muchas calles en las ciudades españolas. El cura Merino, sí, un cura. Y mi favorito, Juan Martín Díaz el Empecinado, que aparece en este retrato. Su aportación a que la guerra se resuelva como tenía que resolverse va a ser
trascendental, fundamental, de verdad. La guerrilla, en la guerra de independencia española, fue súper importante. Y así con todo, vamos a la tercera y última fase, en la definitiva, de la guerra. La ofensiva final anglo-portuguesa y española. Porque los portugueses también estaban luchando por recuperar su país y también lucharon en España, ¿vale? Junto con el ejército británico y junto con el ejército español, los cuales van a estar dirigidos en gran medida por el señor que aparece aquí en esta pintura, el duque de Wellington. Y este periodo va a durar desde la primavera de 1812 hasta agosto de 1813. Bien, Napoleón, cuando consigue pacificar la península ibérica, se lo deja a sus generales y dice, oye, resolver el trabajo, que yo me piro. ¿A dónde se pira? A Rusia. Tiene el objetivo de invadir Rusia. Craso error. ¿Por qué? Porque si en Bailén el general Verano había dado pal pelo al ejército napoleónico, que por cierto, los miles de prisioneros franceses que cayeron en manos de los españoles fueron llevados a la isla de la Cabrera y ahí se les dejaría abandonados a su suerte y empezaron a comerse los unos con los otros, a comer lagartos y al final murieron todos, que lo sepáis. Algo muy, muy crudo. El general de invierno va a esperar, que como decía, si el general verano actuó en España, el general invierno va a actuar en Rusia. Y con una campaña militar bastante inteligente por parte de los rusos, van a conseguir que a pesar de que Napoleón entre en Moscú, tenga que marcharse por patas, ya cuando el invierno había caído, con un ejército francés sin preparar, se producen escenas dantescas donde los propios franceses se roban unos a otros para huir, les roban los caballos, porque los cosacos rusos les están persiguiendo y esos no hacen prisioneros. Y finalmente es dantesco porque pierde Napoleón a prácticamente todo su ejército. Entonces, claro, Napoleón había tenido que coger recursos, soldados, procedentes de la península ibérica para mandarlos a Rusia. Esta situación va a ser aprovechada por el duque de Wellington para lanzar un contraataque. Y esto le va a permitir recuperar ciudades tan importantes como Ciudad Rodrigo en enero de 1812, Badajoz en abril de ese mismo año, y también la importante victoria en los Arapiles en julio de 1812. Así que 1812, como vemos, va a ser un año clave. Bien, gracias al desastre ruso, como indicaba, aquí tenemos algunos cuadros que representan precisamente lo que aconteció allí para los franceses, pues va a ayudar a acelerar la desintegración del dominio francés en la península ibérica. Así que Wellington va a decidir atacar con todo y las victorias finales van a ser en la batalla de Vitoria en 1813 y San Marcial, donde los franceses van a ser derrotados. Y José I definitivamente tiene que cruzar la frontera de los Pirineos y quedarse ya en Francia para siempre. Debido a esto, Napoleón firmará el Tratado de Valencey en 1813, por el cual Fernando VII, por desgracia de los españoles, aunque en estos momentos todavía no lo sabían, va a tener que ser repuesto en el trono y se ponía punto y final a la guerra de la independencia española. Las consecuencias de esta guerra fueron brutales para nuestra nación y muy numerosas. Si no me creéis, os invito a que pongáis en Google los desastres de la guerra, Goya, y veáis las escenas que allí aparecen, porque Goya fue testigo de estos hechos, fue contemporáneo a los hechos, y veáis las escenas de violencia, muerte
de españoles contra españoles en esa guerra civil que también fue la guerra de independencia, eh, que ha sido tomado como ejemplo de las dos Españas. En fin, dentro de las numerosas consecuencias, vamos a mencionar algunas. Se perdió la vida de al menos 500.000 de personas, teniendo en cuenta que la población española por aquel momento, como muchísimo, no llegaba a los 20 millones. Así que, echad cuentas. Ciudades como Gerona, Zaragoza, San Sebastián, que habían resistido a los franceses o habían sufrido batallas muy importantes en estas ciudades, en estos asentamientos, habían quedado totalmente destrozadas. De hecho, recordad que en Zaragoza actuó María Raffles con una importante labor a la hora de curar a los enfermos y heridos de uno y otro bando. Y el hospital donde actuaba, pues sufrió incendios, explosiones y demás. O sea, que es algo que es real, el grado de destrucción. Asimismo, España va a sufrir el saqueo masivo por parte de los franceses de sus iglesias. Y gran parte de nuestro patrimonio va a caer en manos de los franceses. Mi ciudad, Alcalá de Henares, hay un libro que os recomiendo leer que se llama Diario de un patriota complutense. Y narra, por parte de un individuo que fue testigo de las tropelías que cometieron los franceses en territorio nacional, narra precisamente eso, la destrucción del patrimonio y el robo, el expolio por parte de los franceses, los cuales abrían hasta las tumbas para llevarse las supuestas riquezas, no respetaban nada. Bien, también tenemos el comercio colonial con la metrópoli, va a caer en picado, y esto va a acelerar el proceso de emancipación, de independencia de los territorios de América con España. El crecimiento industrial que había en torno a Cataluña se perdería. ¿Por qué? Y esto se lo debemos a nuestros supuestos aliados los ingleses, los cuales sin necesidad alguna se dedicaron a bombardear puentes, infraestructuras, fábricas en Cataluña y en otras zonas, puesto que le hacían la competencia directa a sus productos, a los productos británicos. Así que fijaos, la guerra, lo que significa que no hay aliados en verdad y solo hay intereses. El campo español quedaría arrasado y además muy pocos trabajadores habría para sacarlo adelante, sacar las cosechas, puesto que muchos o bien habían muerto o bien se habían enrolado en las guerrillas. La hacienda pública, por lo tanto, queda en bancarrota. Y lo último, como os he comentado ya, la guerra acelerará todo el proceso de independencia de la América Española, la cual se producirá apenas 10 años después, si llega. Por todo ello, la guerra de independencia es uno de los conflictos más influyentes en la historia contemporánea de nuestra nación y que ayudó a forjar a España, pero también es uno de los conflictos que mayor daño produjo a España a lo largo del siglo XIX, que sentaría las bases de todos los demás enfrentamientos políticos que hubo en ese siglo tan aciago para nuestra nación, tan complicado, y sobre todo pondría las bases para la pérdida de las colonias de España. Aunque está mal dicho decir colonias porque verdaderamente eran virreinatos, eran provincias españolas.
Siguiendo con este tema, pasaríamos al epígrafe segundo, la Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que la hemos mencionado anteriormente, conocida como la Pepa. Por revolución liberal, lo que se entiende es un cambio brusco en el sistema político, económico o social, debido a qué? A unas circunstancias extraordinarias o a una situación de violencia máxima, como una guerra, una revolución, un levantamiento. El liberalismo defendía todos aquellos valores que procedían de la Ilustración del siglo XVIII que comentamos en vídeos anteriores. Es decir, una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, una sociedad de clases y no de estamentos, una monarquía parlamentaria, una separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, el liberalismo económico, de ahí el nombre. Todo esto, todos estos avances, esta mentalidad llegó a la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual los miembros de la Junta Nacional van a firmarla en nombre del rey Fernando VII, que estaba supuestamente preso en Bayona, en Francia. Vamos a analizar qué fueron las Cortes de Cádiz. Debido a la evolución de la guerra, tenemos que todos los miembros importantes de las distintas juntas habían tenido que trasladarse a Cádiz. De hecho, en estas Cortes de Cádiz había representantes de las juntas de ultramar, de Buenos Aires, de los territorios americanos. O sea, que tuvieron voz y voto, cuidado. Esto, sobre todo, lo que reclamaban era poder comerciar no solo con la metrópoli, sino con otros países. Algo que esto no se concedió y que ayudaría, sin duda alguna, ¿a qué? Pues ayudaría, sin duda alguna, a que se acelerase el proceso de independencia, porque al fin y al cabo era por cuestiones económicas, como el nacimiento de los Estados Unidos de América también fue y la independencia de las 13 colonias fue por cuestiones económicas, la independencia de los virreinatos ultramarinos de España también fue por lo mismo. Así que se van a juntar en Cádiz y van a aprobar una nueva constitución. La convocatoria a Cortes, ¿cómo se hizo? Bueno, pues la Junta Suprema Central, en torno a la mitad de 1810, se disolverá para formar un consejo de regencia, el cual convocará elecciones a Cortes en junio de ese mismo año, con una cámara única donde los representantes serán elegidos sin distinción alguna. Así, el 24 de septiembre de 1810, al constituirse la misma, las Cortes, se declara que se depositaría la soberanía nacional, es decir, a la nación española, al pueblo español, la única que tenía las facultades, ¿para qué? Para otorgar a España una constitución. Una constitución que era totalmente moderna e inspiradora. Las Cortes, ¿por quién estaba formado? Pues eran individuos procedentes sobre todo de clases medias, tremendamente formados, eran eruditos, ¿vale? Y tenemos que se dividían en dos ramas políticas. Pues por un lado los liberales y por otro lado los absolutistas, porque también había absolutistas. Los absolutistas obviamente pues defendían el antiguo régimen y la continuidad de la monarquía absoluta. Mientras que los liberales defendían estas libertades e ideas encarnadas por la Ilustración. Lo cierto es que la Constitución de 1812 va a ser un triunfo de los diputados liberales, puesto que tiene un fuerte carácter liberal, y será aprobada el 19 de marzo de 1812, el día de San José, de ahí su nombre, la Pepa. ¡Viva la Pepa! Iba gritando el pueblo gaditano. Las características más destacadas de esta Constitución serían, por un lado, el establecimiento de la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en el pueblo.
y son el resto los representantes del poder del pueblo. Segundo, una división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tercero, la proclamación de una monarquía de tipo constitucional. Cuarto, las Cortes se establecen como unicamerales y son elegidas por sufragio universal, es decir, por votación indirecto de los varones mayores de 25 años. ¿Qué significa esto? Pues que todos los hombres mayores de 25 años pueden elegir a los representantes a Cortes, pero ¿cómo lo hacen? No es sufragio universal directo, es decir, yo pongo un voto y elijo a quien quiero, sino yo pongo un voto y a través de mi voto va a haber unos representantes que a su vez van a elegir ellos, los representantes, a quienes tienen que formar parte de las Cortes. ¿Vale? Esa es la diferencia. Algunos dirán, pues vaya castaña. Sí, puede parecer una castaña, pero en aquella época era un avance tremendo. Se establece asimismo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, hecho muy importante. Se reconocen todos los derechos y libertades individuales, como la libertad de imprenta, la libertad de comercio e industria, el derecho a la propiedad. Y por último, establece la religión católica como la única de la nación española. Bien, las Cortes, además de redactar la Constitución de 1812, aprobarán decretos y leyes entre 1810 y 1813, los cuales son un ataque, obviamente, a los fundamentos del antiguo régimen. ¿Por qué? Empezando por el final, se suprime el mayorazgo a la hora de heredar los territorios, ¿no? Los terrenos, sobre todo entre la nobleza. Se derogan los privilegios de la Mesta. La Mesta era una organización ganadera con orígenes medievales. Se eliminarán las organizaciones gremiales, los gremios, Dios mío, que habían nacido en la Edad Media, pues ahora se eliminan. Y se introduce porque la libertad económica, los gremios era un fastidio, porque si querías ser médico tenías que ir al gremio de los médicos, pasar un examen, vivir con el maestro, en fin, eran como pequeños lobbies de acceso, no había una liberalización. Sin embargo, ahora no tienes por qué estar ahí pendiente del gremio, tú puedes montártelo por tu cuenta, ¿vale? Y lo único que necesitas es ir a la universidad, ya está. Se produce la abolición de la Inquisición, por fin, una medida que fue recibida por parte del clero con desagrado. Es que la Inquisición estuvo bien presente hasta el siglo XIX, ¿eh? Se van a abolir los señoríos jurisdiccionales y, por último, se establecerá la libertad de imprenta y la supresión de la censura en la prensa. Pues bien, dicho esto, vamos a por el tercer y último epígrafe, que va a versar sobre el reinado de Fernando VII, alias el infame, como le llamo yo, que irá de 1814 a 1833 y las distintas etapas en las cuales se va a dividir su reinado. La primera etapa va a ser el sexenio absolutista, que irá de 1814 a 1820. Y fijaos, sexenio absolutista, 6 años de antiguo régimen de ideología absolutista. Fernando VII, cuando vuelve, se le conocía por parte sobre todo de las clases populares como el deseado. Y va a llegar, pues, vamos, va a ser un rey que va a despertar las esperanzas de todos, desde los liberales hasta los absolutistas, hasta el pueblo llano. Llegará a España, procedente de Francia, entrando por Cataluña, bajaría hacia Zaragoza y de allí a Valencia. Fernando VII no se había mostrado muy bien el qué iba a hacer con la Constitución de 1812, la cual se había aprobado en su nombre, ojo. Una Constitución bastante liberal, como hemos podido comprobar. En Valencia va a recibir el manifiesto de los persas. Los persas eran, bueno, pues un grupito de 69 diputados de las Cortes, los absolutistas, ¿vale? Los cuales, mediante escritos, le piden
a Fernando VII que por favor vuelva a establecer el antiguo régimen. Fernando VII con esto lo va a utilizar como excusa y viéndose apoyado va a establecer para el 4 de mayo de 1814, mediante un decreto, el poder absoluto de todo el rey. Es decir, me explico, no sé ni hablar. Va a volver a acumular el rey todo el poder. Adiós muy buenas división de poderes y adiós muy buena Constitución de 1812, puesto que va a abolir todas las leyes que las Cortes de Cádiz habían aprobado. Y con ello, obviamente, la Constitución. Así que Fernando VII viene del exilio, el cual se lo había pasado jugando al billar y bebiendo coñac, y no es broma, es algo literal, viendo cómo los españoles se están matando en su nombre, para coger de nuevo el reino y convertirlo en algo que él quería convertirlo, que era de nuevo el antiguo régimen, algo totalmente anticuado. Así que a finales de mayo Fernando VII entrará como rey absoluto en Madrid de nuevo, gracias al manifiesto de los persas. El manifiesto de los persas dirá tal que así. Era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España, a vuestra majestad, no necesitaba igual ensayo en los 6 años de su cautividad. Del número de los españoles que se complacen al haber restituido a vuestra majestad al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con el carácter de representantes de España. La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia. Está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado. Fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus reyes. Así que el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad, derecho que no quiso tener el mismo Dios. Por esto, ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común y obliga a la obediencia a los que se niegan a ella. El remedio que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos y el de nuestras provincias, en arreglo a las leyes, fueros y usos y costumbres de España. Ojalá no hubiera materia harto cumplida para que vuestra majestad repita al reino el decreto que dictó en Bayona y manifieste la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz, que a este fin se proceda a celebrar cortes con la solemnidad y la forma en que se celebraron las antiguas, que entre tanto se mantenga ilesa la Constitución española observada por tantos siglos y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron, que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia y sus inconvenientes. Madrid, 12 de abril de 1814. Ok, sin comentarios. Vamos a seguir. Así que bueno, Fernando VII se la juega a todo el mundo, sobre todo a los liberales, los cuales pues se sienten bastante decepcionados, puesto que piensan, me he estado yo aquí matando y dejándome el pellejo por un tío así, que vuelve y hace esto. Va a ser que no. Asimismo, el retorno de Fernando VII al absolutismo se ve en un contexto ahora sí internacional favorable, puesto que las potencias europeas tienden hacia el antiguo régimen, sobre todo al ver lo que ha ocurrido con la Revolución Francesa de Napoleón. Las potencias vencedoras se reúnen en el Congreso de Viena y formarán la Santa Alianza, con el objetivo de acabar con cualquier tipo de brote de corte liberal en Europa. Claro, tras esto, Fernando VII va a abrir una represión política, se va a detener a los afrancesados, obviamente, a los liberales, patriotas que han luchado en la guerra, y claro, muchos van a tener que exiliarse.
convirtiéndose en el primer exilio de la España contemporánea, pero no el último. De hecho, el propio Goya tiene que exiliarse. Sin embargo, esto no va a durar más allá de 6 años, puesto que se va a producir el trienio liberal de 1820 a 1823. ¿Qué va a ocurrir aquí? Los liberales no van a ver con buenos ojos todo lo que está ocurriendo. Así que se van a producir desde 1814 al 19 distintos pronunciamientos militares, pero al no contar con muchos apoyos fracasan. Sin embargo, en 1820, el teniente coronel Rafael del Riego, el cual había sido mandado a Cádiz con un ejército para intentar sofocar las revueltas americanas, que ya empiezan a luchar por la independencia, se va a sublevar en cabeza de San Juan, en Sevilla. Y tanto él como otros militares piden al rey que jure la Constitución de 1812. Este pronunciamiento, que en un principio no cuenta con muchos apoyos, comienza a extenderse y se hace cada vez más popular, sobre todo entre las clases bajas. Fernando VII, como buen animal político que es, como buen superviviente y cambiacapas, consciente de que no le queda otra, aceptará el 7 de marzo la Constitución de 1812 y publicará un manifiesto en el cual, irónicamente y sin escrúpulos, afirma: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Toma ya. Así que ha pasado de ser un rey absolutista para convertirse de la noche a la mañana en un rey liberal. A lo largo de este breve periodo de tiempo, que solo van a ser 3 años, las Cortes aprueban de nuevo una legislación reformista con el objetivo de completar y desarrollar toda aquella ya hecha previamente por las Cortes de Cádiz. Y así acaba de una vez por todas con el antiguo régimen. Así que se suprime de nuevo los mayorazgos, se van a abolir los señoríos jurisdiccionales y territoriales, pasarán de señores a propietarios, sin más. Se suprime la ley de supresión de monacales, es decir, por la cual se van a disolver conventos y se desamortizan sus bienes. También queda suprimido el Tribunal de la Inquisición, otra vez. Y se va a restablecer la Milicia Nacional. La Milicia Nacional era como una especie de organización de corte paramilitar en defensa del Estado, en caso de que hubiese un pronunciamiento, de los cuales ya sabemos que son muchos y muy numerosos. Sin embargo, como siempre ha pasado, dentro de los liberales empiezan a surgir fracturas internas, ya que por un lado están los liberales moderados, que eran partidarios de sí llevar a cabo reformas, pero ojito, con calma, y otros los exaltados o liberales radicales, que querían una aplicación estricta punto a punto a la Constitución. Claro, a todo esto tenemos que el panorama internacional no apoyaba a las revueltas liberales, así que se van a producir reacciones antiliberales por parte de las clases más bajas, los cuales son profundamente defensores del antiguo régimen, de la tradición, la cual la justifican por decisión divina. También va a haber en este trienio liberal enfrentamientos con la Iglesia, porque no se van a tomar a bien, obviamente, la supresión de conventos. Y también va a haber problemas con las potencias absolutistas de Europa. Y sobre todo la Hacienda está prácticamente en bancarrota debido a la guerra de la independencia. Así que con todo esto, el 7 de julio de 1822 se va a producir un golpe militar absolutista, el cual será sofocado por estos miembros de la Milicia Nacional que os he comentado, por distintos civiles armados. Pero esto lo que nos indica es que directamente
El trienio liberal, este régimen liberal, tiene los días contados. Se van a organizar partidas de guerrilleros absolutistas. Incluso en Lérida, en Seo de Urgel, se establecerán en una regencia formada por absolutistas, como una especie de independencia absolutista. Así que finalmente Fernando VII, llorándoles a las principales potencias que conformaban la Santa Alianza, en el Congreso de Verona, en octubre de 1822, deciden intervenir en España. Por tanto, Francia manda un ejército que no llega a 100.000 hombres, a pesar de que se llamaba los 100.000 hijos de San Luis. Estaría en torno a 60.000 soldados, el cual entrará en España en abril de 1823 al mando del duque de Angulema. Gracias a este ejército, el cual marcha como un rodillo, prácticamente sin oposición, llegarán hasta Cádiz, donde se habían hecho fuertes los miembros del trienio liberal, del régimen liberal, y librarán al rey, el cual se había convertido en una especie de rehén por parte de los liberales. Las consecuencias de esto es que se establecerá de nuevo la década ominosa o década absolutista, la cual irá de 1823 a 1833. Y lo primero que hará Fernando VII será ejecutar al teniente coronel Riego, obviamente, por haberse pronunciado en su contra y haber establecido el trienio liberal. Así que por decreto del 1 de octubre de 1823, el rey Fernando VII declara nulas de nuevo toda la legislación liberal, toda la Constitución de 1812, y esto va a suponer de nuevo una vuelta al antiguo régimen, al absolutismo y una persecución de los liberales, los cuales van a tener que huir y muchos de ellos serán ejecutados. ¿Por qué se llama ominosa esta década, estos 10 años? Pues ominoso viene de abominable. Es, como he comentado, una vuelta al absolutismo. Sin embargo, el rey va a empezar a rodearse de ministros que son absolutistas, pero reformistas, puesto que se daban cuenta que era necesario reformar las cosas, porque al final era insostenible establecerse en esa mentalidad absolutista para el Estado, ¿eh? Sin embargo, de nuevo vemos que esto no va a gustar ni a los liberales, que parece ser que habían patrimonializado todas las reformas, ¿no? O las hacían ellos o no se podían hacer. Y también por los absolutistas radicales o los ultrarrealistas, los cuales se oponían a cualquier tipo de reforma. Así que fijaos el panorama, ¿eh? De hecho, estos ultrarrealistas, estos absolutistas acérrimos, van a estar representados dentro de la familia real por Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, el cual a la muerte de Fernando VII, pues provocará a él una guerra civil, al no reconocer a la hija del rey, Isabel II, y bueno, pues estallará la guerra carlista. De hecho, se van a tener que centrar en sofocar algunas insurrecciones ultrarrealistas y luego también en sofocar otro movimiento liberal, otro intento de pronunciamiento llevado a cabo por José María Torrijos, el militar José María Torrijos. Fijaos, el fusilamiento del general Torrijos se produce el 2 de diciembre de 1831 y va a desembarcar en esa fecha en Málaga, procedente de Gibraltar, ya que se había tenido que exiliar en Londres, donde algunos liberales podían vivir con una paga dada a instancias por parte del duque de Wellington al haber servido en sus filas durante la Guerra de Independencia. Desembarcará en Vélez, Málaga, ¿por qué? Porque un compañero de armas, un tal Vicente González, que era camarada suyo, le había prometido que si desembarcaba en Málaga iba a poner la guarnición a su favor
para llevar a cabo el golpe. Sin embargo, vemos que le traiciona al último momento y ordenará fusilarle a él y a sus 48 compañeros. Aparece aquí en este cuadro, el cual se encuentra en el Prado, por cierto, y es de un impacto dramático brutal. Ordena fusilarles el 14 de diciembre, sin juicio previo, como digo, y bueno, pues al final acabará en un fracaso. Bien, con la cuestión sucesoria es un poco lo que ya acabo de comentar. En 1830 nacerá Isabel, la futura Isabel II. Y bueno, esto es un alivio para Fernando porque por fin tiene una sucesora. Pero claro, ¿qué ocurría? Los Borbones tenían la ley sálica. La ley sálica era una ley que se remontaba a la Edad Media prácticamente, la cual impedía el gobierno de mujeres. No podían heredar, no podían reinar mujeres. Por lo tanto, si no podían reinar mujeres, quien tenía que reinar por derecho era Carlos, su hermano. Carlos María Isidro. Porque era el primer varón dentro de la línea sucesoria. Sin embargo, el rey promulgó la pragmática sanción, por la cual se eliminaba la ley sálica, se derogaba, y claro, así quitaba de todos sus derechos sucesorios el infante don Carlos, vamos, a Carlos María Isidro. Los partidarios de don Carlos van a protagonizar distintos como especie de pronunciamientos, como en la granja, los cuales van a obligar a Fernando VII, el cual ya estaba a puntito de morir, a volver a reimplantar la ley sálica. Sin embargo, Fernando VII, como siempre hizo lo que le dio la gana. Si es que en el fondo, a pesar de ser un cáncer para España, era un crack para él mismo. Volvió a derogar la ley sálica posteriormente. O sea, vemos que Fernando VII es el mejor ejemplo de sí, yo hago lo que vosotros queráis para salir del paso, pero luego haré lo que yo quiera. Claro, tras esto, tras la muerte de Fernando VII, don Carlos va a abandonar la corte, se marcha a Portugal exiliado y días después va a actuar muy rápido y va a hacer un manifiesto en el cual no reconoce a Isabel como heredera tras el fallecimiento en 1833 de Fernando VII. Tampoco reconoce a la mujer de Fernando VII como regente y se proclama él el rey digno de heredar la corona, o con más derecho de heredar la corona de España, estallando así una guerra civil entre los carlistas y los isabelinos, iniciándose el periodo de las llamadas carlistadas, las cuales arrasarán a lo largo del siglo XIX, incluso se dejarán notar 100 años después de 1833, en 1936 tendríamos que encontraremos la Guerra Civil Española, donde hay fuerzas carlistas luchando en el bando nacional, en el bando franquista. Bueno, de Fernando VII se pueden decir muchas cosas. No caeré en contaros la anécdota de su miembro viril, que supuestamente está muy bien dotado y desgarró a alguna de sus mujeres vaginalmente cuando tenían sexo, lo cual, al estar tan bien dotado, dicen que eso le costaba poder transmitir descendencia y generar un vástago. No os voy a contar nada más porque lo he dicho todo a lo largo del vídeo y no me quiero alargar más. Ahora vamos a hablar, si os parece, de la situación de independencia dentro del reino de Fernando VII de los territorios americanos. Pero antes me gustaría leeros lo que puso, o el manifiesto, mejor dicho, de Carlos María Isidro
para no reconocer a la que sería su sobrina, Isabel II, como reina. Carlos V, fijaos, Carlos V, ya se reconoce como rey. A sus amados vasallos. Bien conocidos son mis derechos a la corona de España en toda la Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles, que son harto notorios para que me detenga a justificarlos. Fiel, sumiso y obediente como el último de los vasallos a mi caro hermano que acaba de fallecer, y cuya pérdida, tanto por sí misma como por sus circunstancias, ha penetrado de dolor mi corazón, todo lo he sacrificado. Mi tranquilidad, la de mi familia. He arrostrado toda clase de peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testimonio público de mis principios religiosos y sociales. Tal vez han creído algunos que los he llevado hasta el exceso, pero nunca he creído que puede haberlo en un punto del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey, y al presentarme por primera vez a vosotros bajo este título, no puedo dudar un solo momento que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono, y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis igualmente que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que, desobedientes y desleales, no quieren escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea hacerlos felices. Octubre de 1833. Ahora sí, vamos a por la emancipación de la América Española. Bien, el origen de este proceso de independencia va a tener su origen en distintos factores. Primero, los cambios que ya se introducen en el siglo XVIII, los cambios culturales, motivados fundamentalmente por las ideas ilustradas. Después, la experiencia de autogobierno que tuvieron los distintos virreinatos tras el vacío de poder que se produce con la Guerra de Independencia de 1808 en la metrópoli. Luego, obviamente, la debilidad del reinado de Fernando VII, con distintos golpes de Estado, pronunciamientos entre liberales, absolutistas, etc. La ausencia de la Marina española como tal, al ser destrozada en 1805, en la batalla de Trafalgar. Muy importante. Luego también el ejemplo de Estados Unidos, el cual se convertiría en una colonia que se independizó de Inglaterra. Pero ojito, los territorios españoles en Hispanoamérica no eran colonias, eran partes del imperio. Eran virreinatos. Se les puede llamar colonias para facilitar un poco la especificación, pero que lo sepáis. Mientras que Estados Unidos sí que fueron las 13 colonias. Y otra razón muy importante que lo he mencionado, el tema económico. No se permite comerciar al territorio hispanoamericano, a los virreinatos, con otras potencias que no sea España. Esto no le va a generar beneficio, puesto que no hay libertad de mercado. Y se busca el qué, pues se busca obviamente un liberalismo económico que solo se podría obtener por parte de las clases burguesas criollas, que van a ser quienes muevan la independencia española. Solo se puede conseguir, pues eso, mediante una independencia. Así que va a ser precisamente la burguesía criolla los que quieran oponerse con más ímpetu a España y busquen la independencia.
los criollos, os recuerdo que eran descendientes de españoles, ¿vale? Que vivían allí en América. Es más, la población nativa, supuestamente explotada, según la leyenda negra, y los periodistas que hablan de historia, sin saber, la población nativa va a luchar a favor de la corona española, se sienten españoles. Los principales líderes independentistas van a ser San Martín en Argentina, y que va a posibilitar la independencia argentina en 1816 y de Chile en 1818. Y tendríamos también en México, pues hasta 1816, los movimientos independentistas de los curas, sí, curas, sacerdotes, para que veáis. Miguel Hidalgo y José María Morelos. En cuanto al norte de América del Sur, tendríamos a las campañas de Simón Bolívar. De Simón Bolívar podríamos hablar muchísimo. Ha sido una figura manipulada, sobre todo por parte de la dictadura venezolana, de Hugo Chávez y de Maduro. Y bueno, Simón Bolívar fue un personaje que se dedicó a tener más que nada relaciones sexuales con distintas mujeres y ver los campos de batalla desde la retaguardia, mientras que sus generales le ganaban los territorios por él. Así que él puso más bien la figura propagandística. Va a triunfar su ejército, los ejércitos de Simón Bolívar, en Boyacá en 1819 y Carabobo en 1821. ¿Permitiendo el qué? Pues permitiendo la independencia de Ecuador, Venezuela y Colombia. En México, el movimiento independentista triunfará en 1822, siendo liderado por Agustín de Iturbide. Y finalmente, la batalla de Ayacucho en 1824, Antonio José de Sucre conseguirá la independencia de Perú y Charcas, naciendo Bolivia, la cual se llamará así en honor de Simón Bolívar. En 1824 la mayor parte de territorios, de colonias entre comillas, se habían independizado de España. Y España solo consigue mantener Cuba, Puerto Rico y en el Pacífico Filipinas, las Islas Marianas y otros archipiélagos. Esto va a convertir que España pase a ser una potencia de segundo o más bien de tercer orden y va a hundir aún más la economía, que ya estaba maltrecha de por sí, puesto que ahora le va a faltar todos los productos procedentes del nuevo continente, ya no tan nuevo por aquel entonces, y los beneficios económicos que obtenía de comerciar monopolísticamente con los mismos. Así que nada, hasta aquí ya hemos llegado, 1 hora y 33, Dios mío, he batido récord. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho. Es un tema muy importante para la EBAU, fundamental porque suceden muchísimas cosas y es trascendental hasta en el día de hoy. Así que como siempre os digo, sed buenos y sed felices. Chao.